Estimadas amigas y amigos, estamos llegando en este reporte especial a la quinta parte y conclusión de nuestra serie derivada de las oportunidades de los servicios de respuesta a la demanda para sistemas integrados de generación y almacenamiento de energía para operar centros de datos. Recordemos que la respuesta a la demanda es ofrecer una inyección de energía a la red eléctrica. En este caso estamos revisando el episodio 2 del caso de estudio desarrollado por Ed Anser y Kerr Johnston de Mission Critical Facilities de Einhorn Jaffe Prescott. De acuerdo a la revisión que iniciamos en nuestro reporte especial de la semana pasada, la combinación de la generación de centros de datos en el sitio y el almacenamiento de baterías debería permitir una relación simbiótica entre los centros de datos y las empresas de servicios públicos, donde ambos grupos se beneficien al reducir su huella de carbono y de las recompensas operativas y financieras provocadas por esto. Uno de los problemas más generalizados que afectan a los centros de datos son los bajos factores de utilización. La utilización se define como la relación entre la carga real máxima y la cantidad de carga contratada por el usuario final. La perspectiva general se presenta en la figura de esta diapositiva, que establece que la utilización típica es una gran cartera del centro de datos en donde solo se toma el 40%. Sobre aprovisionamiento de energía en los centros de datos, que es tradicional y típico desde el principio de la operación de los centros de datos. Normalmente, como sabemos, siempre los diseñadores suelen sobredimensionar sustancialmente los recursos de generación y almacenamiento de energía para soportar la operativa sin cambios súbitos e inclusive con tiempo muerto en la operación downtime. Esta tabla es una fuente de Equinix, pero veamos una visión más granular en términos de crecimiento de la carga. Se muestra en la figura de esta diapositiva y en la de la diapositiva siguiente para un usuario final de hiperescala y un proveedor de conectividad respectivamente, durante un periodo de 24 meses con niveles máximos de utilización de entre el 43 y 45% respectivamente, 43% en esta gráfica y 45% en la de la siguiente. Este es el ejemplo de utilización de carga a hiperescala, que están entre niveles del máximo punto de 43%, como vemos aquí. La fuente en este caso es ServerFAM, en periodos desde agosto del 18 hasta junio 21. En este caso, la fuente también de ServerFAM implica el ejemplo de uso de carga del proveedor de conectividad en niveles ya del 45%. La infraestructura de energía y enfriamiento sobreaprovisionada realmente es un desperdicio, tanto en términos de inversión como en huella de carbono. Evidentemente, existe una oportunidad para que los propietarios de centros de datos y los usuarios finales exploten lo que de otro modo serían activos de energía subutilizados, aprovechando el exceso de capacidad para proporcionar servicios de respuesta a la demanda y, al hacerlo, proporcionar ingresos adicionales y reducir la huella de carbono. Activos del centro de datos. Los centros de datos están protegidos de perturbaciones e interrupciones de la red por sistemas de energía ininterrumpible, UPS. El propósito de estos UPS es acondicionar el suministro de energía hacia la carga crítica de tecnologías de la información y proporcionar energía continua que cierre la brecha entre el inicio de un corte de servicios públicos y el tiempo necesario para que los generadores de emergencia acepten la carga crítica. La mayoría de los centros de datos todavía utilizan generadores diésel para proporcionar energía de emergencia y baterías de plomo ácido, BRLA, en el caso de soportar a los UPS, o más recientemente baterías de iones de litio para realizar el transporte de energía. Los centros de datos no están diseñados para ser microredes bidireccionales. Sin embargo, sí están diseñados para
operar como microredes unidireccionales ocasionalmente, es decir, durante una falla del servicio de acometida cuando se utilizan generadores para suministrar la carga del centro de datos. Estos centros de datos tienen almacenamiento de energía inherente en sus baterías o volantes de inercia en los UPS, así como capacidad de generación en sus generadores de emergencia que se pueden utilizar para proporcionar servicios de respuesta a la demanda en las circunstancias apropiadas. Como explica el ingeniero Wireman, cuando los operadores de red miran los centros de datos, deberían verlos como instalaciones de almacenamiento de energía a gran escala, que no se utilizan debido a la falta de programas adecuados. Cada centro de datos representa millones de dólares de capacidad equivalente de almacenamiento de respuesta rápida no utilizada. Almacenamiento de energía de centro de datos. Aquí vemos un sistema de ABB. La mayoría de los eventos de servicios públicos son perturbaciones transitorias de corta duración que duran menos de unos pocos segundos, donde el almacén de energía del UPS proporciona energía momentáneamente durante el evento de una falla del servicio público. El almacenamiento de energía de UPS también se utiliza para proporcionar energía durante eventos de servicios públicos más largos, para proporcionar energía continua a la carga operativa de las tecnologías de la información y a veces para mantener la circulación de enfriamiento desde el momento en que comienza la interrupción, en este caso para un nivel de operación Tier 4 del Uptime Institute, hasta que los generadores del centro de datos acepten la carga crítica. El almacenamiento de energía de UPS generalmente es proporcionado por baterías o volantes de inercia. La capacidad de almacenamiento de energía del UPS se calcula a plena carga y suele ser de 5 a 10 minutos para las baterías y 10 a 20 segundos para los volantes de inercia. Históricamente, la mayoría de los UPS han utilizado baterías de plomo ácido. Sin embargo, los nuevos centros de datos cada vez más utilizan baterías de iones de litio. Los diferentes tipos de baterías y su aplicación a los centros de datos ya los hemos revisado en otro tipo de aplicaciones de los reportes especiales. En los países desarrollados donde la red eléctrica es estable, las baterías y volantes de inercia de los UPS permanecen inactivos la mayor parte del tiempo. Hasta hace poco se consideraba el precio inherente a pagar por el tiempo ocasional en que eran necesarios para soportar la carga crítica. Sin embargo, con la introducción de incentivos de servicio de respuesta a la demanda por parte de las empresas generadoras de servicios públicos, existe la oportunidad de utilizar el almacenamiento de energía de UPS para proporcionar servicios de soporte de respuesta a la demanda. Esto ha sido reconocido por proveedores de UPS como ABB, Eaton, Schneider y Vertiv, que han configurado sus baterías UPS para proporcionar servicios de soporte de red. En principio, los volantes de inercia también podrían proporcionar soporte de frecuencia, aunque solo para servicios FFR de corta duración. Servicios de respuesta a la demanda con el potencial de almacenamiento de energía de UPS. Las aplicaciones de respuesta a la demanda asociados con el almacenamiento de energía del UPS son servicios de respuesta de frecuencia debido a la velocidad a la que el UPS puede responder, pero limitadas por la capacidad de almacenamiento de energía de los propios sistemas UPS. Los tipos específicos de respuesta de frecuencia en la operación de respuesta a la demanda aplicables en general se muestran en la tabla de esta diapositiva. Respuesta de frecuencia rápida, reserva de contención de frecuencias y respuesta de frecuencia rápida. Son las diferentes a las... En primer lugar, el FFR es la respuesta de frecuencia rápida, el FCR es la reserva de contención de frecuencias y el FFR es la frecuencia de respuesta rápida, en donde tenemos que las baterías en el primer caso sí están disponibles y en el caso de la respuesta de frecuencia rápida existe como posibilidad. En el caso de los volantes de inercia, solamente en la aplicación de respuesta de frecuencia rápida es donde los tenemos
disponibles para operar en caso de respuesta a la demanda. Hablando. Generación de centro de datos. Al igual que los UPS, el equipo de generación del centro de datos está inactivo casi todo el tiempo, excepto por la interrupción ocasional de los servicios públicos y las pruebas periódicas. Los generadores son incluso menos utilizados que el almacenamiento de energía UPS, ya que no pueden responder lo suficientemente rápido como para iniciar y aceptar la carga durante un evento de servicios públicos de corta duración o flickers o parpadeos. Por lo tanto, durante estos extensos periodos de inactividad, estos equipos no resultan productivos. La mayoría de los generadores de centros de datos utilizan combustible diésel convencional. Sin embargo, existe una creciente presión de los gobiernos para buscar alternativas a estos motores diésel. En consecuencia, mientras que la base instalada comprende casi en su totalidad motores alternativos diésel, el uso de motores de gas natural con bajo contenido de carbono, turbinas, están aumentando sustancialmente desde una perspectiva de reducción de los gases de efecto invernadero. Tanto los motores diésel como los de gas natural se pueden utilizar para proporcionar servicios de respuesta a la demanda en circunstancias apropiadas. En otras palabras, cuando su uso en la prestación de servicios de respuesta a la demanda tiene una contribución neta positiva a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto está determinando, de acuerdo a las asociaciones clase mundial, asociados con cada aplicación y las emisiones marginales que podrían evitarse. Con los generadores diésel en particular, la predisposición a proporcionar servicios de respuesta a la demanda está determinada por el tipo de servicio que, en caso de respuesta a la demanda, deberían considerarse, el tipo de motor y el tipo de combustible utilizado. Ya se está pensando en que la contribución de estos motores diésel sean exclusivamente con combustible de dipetano, biocombustibles y, en el caso más prevaleciente, el diésel ultrabajo en azufre en lugar del diésel convencional. Servicios potenciales de respuesta a la demanda para generadores y pilas de combustible. El tipo de motor, es decir, de reserva primario o continuo, determinará la duración y la frecuencia de los límites de tiempo de operación, y el tipo de combustible determinará el factor de emisión del motor con relación con las diferentes normas locales e internacionales. Dado el tiempo de ejecución real mínimo típico de los generadores diésel, especialmente en los países desarrollados, es probable que incluso las máquinas con clasificación de reserva puedan contribuir a la respuesta a la demanda, aunque menos que las máquinas principales y de clasificación continua. Las pilas de combustible se pueden utilizar para proporcionar servicios de respuesta a la demanda. Las pilas de combustible de óxido sólido, SOFC, no son adecuadas para proporcionar servicios de soporte de frecuencia en tiempo real, debido a su capacidad de seguimiento de carga relativamente lenta, mientras que las celdas PEM de combustible de membrana de intercambio de protones de hidrógeno son más rápidas en términos de capacidad de seguimiento de carga y pueden ser adecuadas para servicios de frecuencia FFR, FCR y FRR. Sin embargo, en principio, las pilas de combustible PEM pueden proporcionar servicios de reducción de carga, cambio de carga y SOR. En la tabla de esta diapositiva se indican los diversos tipos de servicios de respuesta a la demanda que podrían prestar los generadores y las pilas de combustible. Recordemos que FFR es respuesta de frecuencia rápida, el FCR es reserva de contención de frecuencia y el FRR reserva de restauración de frecuencia. Después tenemos la reducción de carga, el compartir o desplazar la carga y finalmente la propia reducción de carga de un tiempo corto, conocido como STOR. Barreras de adopción de respuesta a la demanda energética.
en centros de datos. La mayoría de la industria de centros de datos aún no ha participado en los servicios de respuesta a la demanda por varias razones. Falta de conciencia de los programas y políticas propiamente de respuesta a la demanda. Programas de respuesta a la demanda inadecuados para centros de datos, por ejemplo, la capacidad de apilar servicios. Riesgo adicional percibido por la carga crítica. La respuesta a la demanda no es un negocio principal. Complejidades de implementación y operación, problemas con la interfaz de la compañía suministradora de energía, cuestiones normativas y reglamentarias, es decir, horas limitadas de funcionamiento para los generadores diésel. Cada una de las consideraciones anteriores puede tener algún mérito. Sin embargo, los propietarios de centros de datos mayoristas o megawatts y de colocation se enfrentan a dos problemas comerciales principales. 1. Los principales de centros de datos han hecho compromisos públicos con la sustentabilidad. Es evidente que no se lograrán reducciones importantes en la huella de carbono mediante mejoras incrementales de la eficiencia y la compra de respuesta a la demanda a terceros, y la compensación de carbono está perdiendo credibilidad en el sector de los centros de datos. Por lo tanto, debe haber un nuevo factor que marque una diferencia significativa en la huella de carbono de una empresa megawatt. En segundo lugar, como punto 2, con las nuevas empresas de centros de datos que ingresan constantemente al mercado, la competencia ha erosionado los márgenes de colocation. Por lo tanto, la oportunidad de generar ingresos accediendo a la que son esencialmente activos varados a través de la respuesta a la demanda es una consideración obvia. Cada compañía deberá basar su decisión de participar en sus propias circunstancias y en los méritos financieros y reducción de carbono relativos en los territorios en los que opera. La interoperabilidad de los servicios de respuesta a la demanda es compleja y aún está evolucionando. El alcance de los servicios de respuesta a la demanda disponibles y la complejidad de participación varían considerablemente de un país a otro. Algunas cuestiones regulatorias clave que deben abordarse incluyen la eliminación de las barreras que impiden el uso múltiple de servicios apilados. Además, la reestructuración de las tarifas comerciales para reflejar el valor que el almacenamiento de energía puede proporcionar a la red a través de la funcionalidad temporal, de ubicación y basada en atributos, lo que hace que las empresas de servicios públicos sean indiferentes a la distinción entre recursos distribuidos y centralizados. Empresas agregadoras. Para participar en respuesta a la demanda, los propietarios de centros de datos tienen dos opciones: hacerlo solos o interactuar con una empresa agregadora. El beneficio de usar un agregador es que las complejidades de la participación en respuesta a la demanda se simplifican. Las decisiones sobre qué servicios ofrecer, la integración de la red, la señalización de control y la implementación práctica son manejadas por la empresa agregadora. El único inconveniente es que el agregador toma una parte de los ingresos, lo que de otro modo no sucedería si el operador del centro de datos trabajara directamente con la empresa de servicios públicos. Cuando el propietario del centro de datos decide hacerlo solo, es responsable de todos los problemas de implementación, operativos y comerciales. Para grandes organizaciones de centros de datos con una gran cartera, respaldada por experiencia técnica y comercial interna, puede ser apropiado proporcionar servicios de respuesta a la demanda de forma independiente sin un agregador. Por otro lado, las empresas de centros de datos más pequeñas probablemente se beneficiarán más del uso de una empresa agregadora. En México tenemos empresas de este tipo como Enlight. Los centros de datos representan una carga significativa y creciente en la red, dado los imperativos de sustentabilidad y el deseo obvio de mejorar los márgenes económicos. Parece lógico que la industria de los centros de datos participe cada vez más en los programas de respuesta a la demanda. Es probable que esto implique inicialmente una reducción de la carga, es decir, operar en modo aislado, a medida que la industria gane confianza y las autoridades reguladoras reconozcan el inmenso potencial del sector de los centros de datos. Esto será seguido por los servicios de respuesta de frecuencia. Sin lugar a dudas, la combinación de la generación in situ de UPS con sistemas de almacenamiento de energía como los BESS
con conexiones de importación y exportación a la red eléctrica, desbloqueará la inversión varada en baterías y generadores de UPS. Para los centros de datos contemporáneos, la energía en el sitio probablemente verá el mayor uso de generadores de gas natural o motores diésel de biocombustibles o bajos en carbono, y también el hidrógeno para cumplir con la legislación ambiental. Es probable que ambos proporcionen reducciones significativas de los gases de efecto invernadero. Los mayores ingresos de la participación en respuesta a la demanda probablemente se derivarán de los precios premium pagados bajo la eliminación de carga en tiempo real, el store y la respuesta de frecuencia rápida. Las empresas de servicios públicos deberán adaptar los requisitos de la industria y permitir que los centros de datos proporcionen múltiples servicios de respuesta a la demanda apilados para aprovechar plenamente el potencial sin explotar de los centros de datos en términos de capacidad disponible y para garantizar la operación de programas de respuesta a la demanda equitativos que beneficien a los propietarios de los servicios públicos y los centros de datos en una relación ganar-ganar. Estimados amigos, hasta aquí llegamos con esta serie de 5 reportes especiales de las oportunidades de los centros de datos de participar en el mercado eléctrico de la respuesta a la demanda. Ojalá sirva de algo para concientizar a todos los centros de datos, ya sea los administradores o propietarios, de esta gran oportunidad de negocio de utilizar los equipos que realmente están subutilizados. Nos vemos la próxima semana, donde iniciaremos otra revisión de importantes temas de operación de los centros de datos. Hasta la próxima.